Bienvenidos a La Voz de la IMEX, el podcast de Index Zona Costa, donde hablamos de lo que realmente importa en la industria manufacturera de exportación en Baja California y México. Soy su host, Josh Madera, y hoy le damos la voz a quien la industria necesita escuchar. Mi invitada combina algo que pocos tienen en la industria. Mira nada más, la visión operativa desde adentro y la influencia a nivel gremial. Ella es gerente de cumplimiento en Grupo Tacna, una de las empresas shelter más importantes de Baja California y directora del Comité de Comercio Exterior de Index Zona Costa. Mirna Ulbrich, bienvenida a La Voz de la IMEX. Mucho gusto, muchas gracias. Un gusto, estoy muy honrado que nos acompañes aquí en tu podcast el día de hoy. Platicamos en la última reunión de Index acerca de cómo intercambiábamos ahí pláticas sobre lo que es comercio exterior y yo como director del Comité de Tecnología, ver cómo podíamos ahí hacer cierta mancuerna, ¿no? Para ver dónde encontramos áreas de oportunidad. Pues aquí estamos. Muy feliz de que nos acompañes. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias por el tiempo. Sé que estás bien ocupada, tienes un montón de compromisos y responsabilidades y valoramos mucho que estés aquí hoy. ¿Por qué no arrancamos un poquito desde esa gran experiencia que tienes en el sector de la manufactura, que al final creo que fue el trampolín o lo que ayudó a posicionarte como para perfilarte para ser directora del Comité de Comercio Exterior, ¿no? Platícanos un poquito sobre esa amplia experiencia que tienes. Híjola, es hablarte de dinosaurios. Estoy hablando de muchísimos años, estoy hablando de casi más de 30 años, en el sector maquilador. ¿Qué te puedo decir? Cuando yo estudié la carrera de Comercio Exterior y Aduanas, hace muchísimos años, no existía, para que veas de cuánto te estoy hablando, una ley de comercio exterior. Había un artículo reglamentario a un artículo constitucional y en esa transición en que estoy terminando la universidad, entré a trabajar muy joven a una empresa maquiladora, pues se da el cambio. Entonces, cambios los he vivido a través del tiempo, ¿no? Entonces, te puedo decir, básicamente hace muchísimos años, todas las empresas maquiladoras importaban todos sus productos con una fracción arancelaria. Viene la entrada en vigor del tratado y entonces había que reclasificar e informar al gobierno federal todo lo que se había traído. Entonces, pues, ¿sabes qué? Clasifica en un diciembre, me recuerdo, todo lo que tienes en la planta y todo lo que te piensas traer. Entonces, eso fue pues un cambio nuevo. Y de ahí en adelante, pues ha habido muchísimos cambios, o sea, los cambios en las reglas, los cambios en la ley aduanera, que sabemos que son constantes. Antes del cambio de las reglas de comercio exterior, pues había un eslogan aduanero y quienes lo conozcan o vivieron esa época, pues van a saber a qué me refiero, donde teníamos el tema de fax mata ley, donde teníamos noticias de nivel central que contravenían a una regla, a un principio, y era a través de circulares o de comunicados, o en aquel tiempo los fax, estamos hablando mucho antes del correo electrónico, ¿no? Entonces, cambios los vi venir, los sentí. Sí, es un dolor de cabeza, pero ahorita lo que está pasando en la actualidad, digamos que es parte de eso, es una transición, es una evolución, y ni modo, tenemos que acostumbrarnos. El mundo cambia, la política cambia, los países cambian, la tecnología, entonces obviamente eso nos lleva a estar en un constante movimiento. ¿Qué me llevó precisamente a estar aquí? Es el dar a conocer, el difundir e informar, ¿sí? Porque en toda esa trayectoria, obviamente, pues vas aprendiendo de todo un poquito. Y las nuevas generaciones que están ahorita incursionando o que forman parte de, pues obviamente, si se les transmite esa información, van a ser áreas más robustas. Desde mi punto de vista, la experiencia no se adquiere por lo que vives, sino también por lo que aprendes del que tienes a un lado, ¿no? Entonces, en aras de eso, pues aquí estamos. Excelente. Y hoy precisamente es un espacio que permite hacer eso, compartir, informar.
Y bueno, entremos en materia, Mirna, y vamos a ir en este tema que es un tema de mucho peso para el podcast La Voz de la IMEX, para Index Zona Costa, obviamente. Es todo lo que está pasando alrededor del programa de IMEX, lo que está pasando en Baja California, y hablamos de lo que es el cierre de empresas. ¿Es algo que va a suceder o es algo que ya está sucediendo en Baja California? Desafortunadamente y tristemente te puedo decir que ya está sucediendo. ¿Por qué? Porque estos cambios, tanto en México, hablar de cambios de legislación, hablar de cambios estructurales en cuanto a la forma de llevar las cosas, ha sido un poco más complejo. Ahorita voy a entrar en detalle, pero también está a la par eh, los cambios en nuestro vecino país. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Entonces, ejemplo, si yo, por ejemplo, aún subo aranceles en México para la importación temporal de aquellas mercancías que no tienen algún tratado o que no gozo de algún tratado preferencial para hacer un uso especial de un impuesto, obviamente eso representa que tengo que hacer una erogación. Y por los volúmenes de materia prima te puedo decir que son pagos millonarios. Estoy hablando de pedimentos de importación donde el promedio semanal es entre los 2, 8, 10, 12 millones de pesos. Entonces, y a eso le sumas el pago de impuestos a la entrada americana. Si bien es cierto, a lo mejor mi producto, algunos podrán calificar para el amparo del Tratado de Libre Comercio y están libres de impuestos. Pero aquellos en los que no, Estados Unidos impuso medidas proteccionistas, como bien lo sabemos, y hay impuestos especiales por sectores. Entonces tengo secciones que le llaman la sección 232, donde tengo impuestos especiales para los metales, para el aluminio. Entonces voy a pagar el impuesto sobre el material que lleva ese producto. Pero si yo no lo puedo desglosar, ¿sí? Pago sobre la totalidad del producto, no sobre la parte proporcional del componente. Entonces, si yo hago la ecuación al cierre del mes, al cierre de la semana o al cierre del año, pues voy a ver que tengo una erogación en México y tengo una erogación muy fuerte en Estados Unidos. ¿Y qué significa? Que tengo que empezar a recortar los presupuestos. Entonces, ahí tengo un problema de flujo, tengo un problema de capital y obviamente las empresas que no estaban acostumbradas a tener esas erogaciones empiezan a voltear a otros lados y muchas están yendo a Centroamérica. Qué duro. Qué duro. Te digo, ahorita estamos viviendo nosotros de muy de cerca el conocimiento de unas empresas que teníamos bien identificadas, que sabíamos de ellas y de repente, pues dicen que se van a Centroamérica. Y es sorpresa. Que algo importante con las personas que siguen este podcast es que tú actualmente, por tu rol dentro de liderazgo dentro de Tacna, estás trabajando ya con múltiples decenas de maquiladoras, empresas de manufactura, ¿correcto? Entonces, tanto te toca ver las que se están yendo y también por el perfil que tienen, miras las que tal vez ya venían para acá y cambian de opinión o están evaluando a dónde irse y ya no es un destino Tijuana por esto que está sucediendo. Es correcto. Y además con las que están, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos rehaciendo reingeniería, vamos a decirlo así, donde estamos analizando todos los beneficios que puede llegarse la maquiladora. Y estoy hablando, es un pool entre departamentos, el contable, el de comercio exterior, el de ingeniería de proceso, o sea, ver la manera de cómo optimizar o cómo hacer crecer o que sea esto sostenible. Buscar la manera de un despunte en alguna innovación de algún producto que le dé el me quedo, que él vale la pena. Platicando yo con un ingeniero de plantas en unos meses, me decía, híjole, dice, es que conmigo se llega y se sienta el gerente de la empresa, el CEO a nivel japonés, ¿no? Me dice, si llega y se sienta conmigo y me dice, ¿por qué México? Dice, y ahora ya no sé qué decirle.
Entonces, qué triste que un gerente de planta te diga que viene un CEO de algún otro país y que ese CEO le pregunte por qué México y que no tenga una respuesta. Eso es preocupante, Así es. porque si nosotros como partícipes de no podemos decir el por qué sí o por qué me caracteriza por quedarme, ¿qué me ofreces? Entonces eso se vuelve algo vulnerable. ¿Sabemos, hay algún número oficial? A lo mejor sé que ahorita te voy a agarrar, no tiene que ser exacto, que eso quede claro, pero de cuántas empresas, tal vez en el 2025 y lo que va del 2026, se han migrado a otros lugares o han cerrado sus puertas por estos temas. Mira, bueno, tenemos dos situaciones. Una es la cuestión económica, la cuestión de impuestos que ha hecho que emigrar. El otro aspecto, que es el también muy preocupante, y no tengo, la verdad no tengo el dato de cuántos, pero sí es buena tarea. eh, México ha cancelado muchas empresas, muchas certificaciones de IVA en materia de comercio exterior. ¿Qué significa eso? Que son empresas que perdieron el beneficio de eximir el IVA en sus importaciones temporales. Entonces, al eximir eso, obviamente, y no lo retornaron o no solventaron su situación con el SAT, se convierte en un crédito fiscal. Y como esas, hay muchas que están cerrando o cerraron. Entonces, tenemos dos cosas. Tenemos la cuestión de los impuestos y tenemos, por otro lado, la cuestión gubernamental por los procedimientos, vamos a decir, el marco regulatorio y desafortunadamente por la retórica que trae el gobierno federal respecto de la maquiladora. Y me atrevo a decirlo de esta manera porque en repetidas ocasiones he escuchado por ahí el tema o la frase de que las maquiladoras hacen cosas que no deben. Entonces, a mí se me hace muy delicado que con esas palabras traten de señalar a un gremio, a una industria que le da vida a Baja California, que le da vida a México. Por ahí nuestro presidente Index decía, Index somos México. Efectivamente, somos México. ¿Por qué? Porque somos industria y esta industria de la maquiladora, si tú volteas a nivel estado, pues vas a ver que el 85% de la industria establecida aquí en la región, estamos hablando de que son industrias IMEX, que es la fuente principal generadora de empleos en el estado. Entonces, si cerramos puertas o si empiezan a cerrar puertas, pues preocúpate. O sea, una empresa que deja 400 gentes, o sea, no son 400 gentes, son 400 familias. Y aparte algo que platicábamos en uno de los episodios anteriores es, aparte de estas personas, esta empresa también nutre a proveedores y ayuda a que mantengan sus puertas abiertas otros negocios, es parte de un ecosistema, ¿no? Está demostrado que el ecosistema en la cadena de suministro, por cada empresa maquiladora, te puedo decir que tenemos de 10 a 20 o 25 empresas pequeñas que forman parte de este ecosistema. Te puedo decir desde el transportista de personal, desde la cadena de seguridad, desde el que recolecta la basura, desde la que va a hacer la limpieza, desde el suministro de las máquinas de alimentos en las áreas de comida de las empresas, desde las cuestiones de las guarderías, los uniformes, y ahí va, o sea, puedes hacer una lista enorme y entonces, si dejamos a ir esas, pues estamos afectando también a esas pequeñas empresas. Algunas empresas o han tenido que cerrar sus puertas o están pensando en hacerlo. Aún estamos a tiempo de hacer correcciones, de cambiar y ajustarnos antes de que este problema agrave más. Sí, claro, claro. Y es preparación. Es preparación. Vienen muchos cambios. Próximamente los vamos a ver con el TEMEC. Próximamente lo vamos a ver. Estamos así teniendo cambios estructurales en cuanto a la forma de llevar el comercio exterior. Pero tiene que ver mucho con la preparación y la apertura de las empresas para alinearse ante este nuevo paradigma. ¿Sí? Te doy un ejemplo. No estábamos acostumbrados, las maquiladoras tradicionales no estaban acostumbrados a dar evidencia
de muchas cosas. Por ejemplo, se venía una maquiladora aquí a la zona, llámese estado, la ciudad que tú quieras, y traían su materia prima. Nosotros, como usuarios de comercio exterior, ¿qué hacemos con esas materias primas? Se graban en una base de datos, se les asigna una unidad, un número de parte, la fracción arancelaria, la unidad de medida y el costo que proporcionaba corporativo, ¿sí? Ahora el gobierno federal dice, espérate, dame el comprobante del costo, dame la orden de compra, dame el certificado de origen, dame el documento donde conste que pagaste el transporte, dame el documento, si lo tienes, donde pagaste un seguro y quiero saber si ese seguro forma parte del precio de las mercancías o no forma parte del precio de las mercancías. Romper esa barrera o esa costumbre, si tú vienes trabajando 30 años, 25 años con una empresa donde antes nada más decía corporativo, finanzas, dame cuánto cuesta, y que de la noche a la mañana le digas, es que no nada más es eso, es que ahora tú también tienes que trabajar extranjero y le vas a invertir muchísimas horas porque me tienes que dar toda esa información antes de que cruce. Entonces, si antes tenías una persona dedicada a la administración o el departamento de compras y que se ligaba con finanzas, ahora, pues no te quiero contar cuántas personas vas a ocupar, cuánto equipo, cuánta tecnología vas a tener que implementar para poder transmitir y luego viene la otra parte. ¿Cómo la voy a resguardar? Porque de acuerdo con el código fiscal la tengo que guardar por 5 años. Vienen temas muy excesivos y sí ha habido cierta resistencia con los proveedores nacionales. Uno de los enfoques ahorita que estamos viendo con las maquiladoras es que andan buscando o andamos buscando la proveeduría nacional, ¿sí? Con todos estos cambios del TEMEC, de la cuestión regulatoria y en Estados Unidos, donde los impuestos a los productos son caros. Entonces, entre más porcentaje de integración tengas en tu producto fabricado en la zona, obviamente puedes calificar para gozar de un beneficio arancelario. Pero resulta que para que una empresa nacional te transfiera, no nada más es transferirme la mercancía. Ahora resulta que como usuario de IMEX, pues fíjate que le tengo que pedir su proceso productivo. Pero espérame, o sea, su proceso productivo es su know-how. ¿Cómo te lo va a dar? Pero además te tiene que decir cuánto personal se ocupó en su planta productiva para abastecerse esa cantidad de producto. Y luego te tiene que dar los nombres y te tiene que dar el SUA del Seguro Social. Entonces, ¿cómo vas a dar tú información sensible, confidencial, que va en contra de una ley de protección de datos personales, ¿sí? A un tercero? Qué difícil. Qué difícil. ¿Y por qué? Entonces la empresa dice, pues no te lo doy. Entonces, y la maquiladora dice, pues no me le das, pues no te compro. Y volvemos del círculo vicioso. Entonces, sí es importante, por eso te decía hace rato, es educación, es el compromiso de ver cómo sí sortear todo esto, de acercarnos a través de la industria, a través de Index, de otros foros, con el gobierno central y decirle, oye, pues creo que eso es en demasía. Ahora, Mirna, hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que están fuera de nuestro control, que va a tomar mucho tiempo y que a lo mejor no cambian. Pero, ¿cuáles son las cosas que las empresas IMEX sí pueden ajustar, sí pueden cambiar, sí pueden modificar para estar mejor preparados para todo esto que sucede? Pues primeramente, la preparación, la educación. Y me refiero a la preparación y educación es al que adquieran el conocimiento y el tecnicismo y que se alleguen de las personas idóneas para ello, ¿sí? Porque a fin de cuentas lo que se tiene que hacer es eh, crecer y aprender a sortear. O sea, obviamente eso es un cambio y tú sabes, nosotros por naturaleza siempre nos resistimos al cambio. Sí. Entonces, aquí no hay que más que otra cosa, más que si queremos crecer, si queremos estar, si queremos ser presentes, hay que cambiar y hay que estar dispuestos a ello.
¿Qué tipo de iniciativas se están llevando a cabo dentro de Index Zona Costa desde el Comité de Comercio Exterior para apoyar, para agilizar, mejorar esto? Estamos trabajando muy de cerca con Index Nacional. Obviamente las inquietudes que tenemos aquí se están plasmando a través de Index Nacional. Index Nacional está haciendo lo propio también y los acercamientos con la autoridad. Es decir, para hacer saber de aquellos casos en los que de plano sí es procedente y aquellos en los que a lo mejor sabes que, pues por aquí no va, pero te proponemos hacerlo de esta manera. Entonces, sí hay un acercamiento, sí hay propuestas, sí las hay. Nada más que ahora es que están en la terna y esperando respuesta, ¿no? Pero sí se está haciendo. En temas de TEMEC, Mirna, ¿qué es lo que te gustaría a ti ver que sucediera con estos nuevos acuerdos que vienen? Híjole, vienen acuerdos bien complicados y sobre todo por requisitos de nuestros vecinos, ¿no? Donde obviamente sabemos que en Estados Unidos o nuestro vecino socio comercial principal, muchas de las materias primas no son de casa, ¿sí? Ellos las traen de N parte del mundo, ¿sí? Muchas se transfieren de México, de Estados Unidos a México, de Canadá a México, se procesan y van de retorno. Sucede algo, cosa muy curiosa y es una analogía, es un punto de vista muy particular. En días pasados, Estados Unidos sacó unas normativas muy especiales sobre la importación del aluminio. ¿Sí? Ellos quieren saber de dónde viene, porque ellos no son fabricantes de aluminio. Y sin embargo, México también por ahí sacó un decreto que dice que a partir de tal fecha, cuando la ventanilla única esté habilitada, pues vamos a tener que tramitar un aviso automático para la importación de aluminio en ciertas fracciones arancelarias que utilizan las maquiladoras. ¿Qué te puedo decir de esto? Para mí, Mirna, en lo particular, es el aviso automático no es más que informarle a la Secretaría dónde está hecho, dónde está vertido, cuál es el grado de composición, en qué lo voy a usar y ellos dicen que en 24 horas va a estar el aviso automático. Nada más es avisar. Pero curiosamente, Estados Unidos por acá también está viendo esta parte. Entonces, para mí, ¿qué significa? Que nos estamos haciendo como que el recopilador de información y haciéndole el trabajo a alguien más. Y está grave. O sea, me atrevo a decirlo, ¿no? Pero eso es algo muy personal, Sí. porque se me hace, si tú ves las fechas y conoces, o sea, Estados Unidos por este lado dice esto y México dice acá. Entonces estamos como que alineados y te estoy ayudando o qué está pasando, pues. Te quiero preguntar ahora a nivel nacional, ¿qué cambios necesitan suceder en el gobierno de México para que esta situación mejore? Primeramente, en el ámbito de comercio exterior, me atrevo a decir, es la prontitud de respuesta. La prontitud de respuesta y que la industria maquiladora sea escuchada como tal. O sea, no bajo el eslogan de hacen cosas malas, sino que de veras sean escuchadas como tal. Me tocó estar en una reunión en la Ciudad de México donde ciertas empresas decían, cuando hubo la restricción a las importaciones de artículos textiles, que decían, es una empresa de Mexicali que ocupaba un tejido especial, dice, pero no lo hay en México. Y la persona de la cámara de la textil le decía, pues consíguelo, desarróllalo. Le dice, es que no lo puedo desarrollar dice, porque ni siquiera lo hay. Es un tejido bovino que utilizan para las hernias y viene, creo que de Reino Unido, no sé de dónde viene, no lo hay en México. Y era es una materia prima, parte de un proceso, de un producto de exportación. Desarrollar un proveedor nuevo, sobre todo en el sector médico, se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque para que te aprueben el cambio de un producto,
estamos hablando que tienes que hacer estudios y se va a tardar 2 años. Entonces, eso sería, que fueran escuchados y que realmente en aquellos casos donde sí hay excepciones visibles, palpables, medibles, de que no hay proveeduría nacional, que se dé la facilidad para que esas empresas puedan traer sus insumos y puedan continuar con su producción. Mirna, se dice que donde hay retos, problemas, otros ven oportunidades. Y una oportunidad podría ser para otros países capitalizar de los problemas que se están viviendo aquí en México con las empresas IMEX específicamente. ¿Cómo sería un Baja California o un México sin manufactura IMEX? Híjola, aquí sería una empresa, una zona desolada. Si tú volteas al este de la ciudad, eh, te invito, o sea, cualquier día puedes ir, haces un recorrido y vas a ver que todas las empresas que están en el este de la ciudad son maquiladoras. Y que curiosamente alrededor de esas maquiladoras vemos el crecimiento de la población, el establecimiento de las zonas urbanizadas. Si nosotros empezamos a cerrar esas empresas que están ahí, entonces toda esa población que está ahí, ¿qué va a pasar? Van a empezar a buscar empleo en otras áreas, pero vamos a empezar a tener problemas sociales. Entonces, no sé, se me ocurre un Tijuana sin maquiladoras, pues es un Tijuana sin industria, un Tijuana sin movimiento. Un Tecate, donde a pesar de que está muy chiquito, tiene 3 parques industriales muy importantes. Entonces, pues se les acaba la industria, ¿qué van a hacer? Nada más les va a quedar la cervecería y no sé si la cervecería también es un IMEX. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Entonces, en un Mexicali donde la zona hacia el Valle de Mexicali, pues todo el crecimiento ha sido por la industria maquiladora. Entonces, pues carambas, o sea, ¿qué está pasando? Pues, o sea, qué triste el ver que eso pueda pasar. Mirna, y me gustaría abrir este espacio para que extiendas una invitación, qué actividades vienen dentro del comité para departamentos, para empresas que buscan fortalecer, seguir aprendiendo, estar en contacto, el network, la relación, todo esto es muy, muy valioso. ¿Qué viene para el Comité de Comercio Exterior dentro de Index Zona Costa? Bueno, primeramente viene otro foro, ahora en la reunión de socios estamos planeando integrar por ahí Index Nacional y Index TEMEC con representación de Washington, más aparte Confederación de Agentes Aduanales de México, más aparte Agente Aduanal Americano, dando un panorama del comercio exterior. Qué bien. Eso más que nada como una probadita a todo lo que viene. El siguiente va a ser un foro precisamente un foro taller para enseñar, guiar a todos los usuarios para la integración del expediente de la agente aduanal, que ese es otro tema que viene y viene muy fuerte. Y obviamente, pues todas las empresas dedicadas al comercio exterior van a tener que allegarse y que procurar volverse digitales de la noche a la mañana, administrar sus datos, estructurar sus departamentos, porque ahora pues uno depende del otro, ¿no? Entonces es el conocimiento, es el enlace entre las áreas. Yo les decía a un contador hace poco, ¿no? Eh, Van a tener que estar, es un engranaje donde antes cada departamento corría para el lado que quería, ahora no. Ahora tienen que estar interconectados, con muchísima comunicación, con un resguardo de información, con patrones, con perfiles, con procedimientos escritos para que vayan blindando su operación de comercio exterior. ¿A qué me refiero? Cosas tan sencillas, tan burdas, tan X, de que tienes un evento del Día del Niño, ahora que viene el Día del Niño, contrataste a un payaso y contrataste a una señora que hiciera unos cupcakes para los niños hijos de los empleados de la maquiladora. RH se puso la estrellita y lo hizo. Perfecto. ¿Pero qué crees? ¿Qué? La persona que contrataron, pues sí tiene RFC, pero ¿qué crees? Aparece como no localizada.
Y como aparece como no localizada, porque no lo verificaron con el área de cumplimiento finanzas, entonces, pues si empieza a tener una devolución de IVA, ¿qué crees? Pues ya no se la dan. Wow. Entonces, pero pues resulta que con las nuevas disposiciones, si tienes una devolución de IVA por N cantidad de millones y te la niegan, pues te bajó el padrón. Y si me bajan el padrón, pues ya no puedo operar. Entonces, digo, son ejemplos muy Sí. dramáticos, pero Pero la realidad es que no hay margen de error. no hay margen de error. Entonces, ¿qué significa? Pues significa que quienes estamos en esto, obviamente, pues tenemos que unirnos entre departamentos y capacitar y jalar en esa cadena a todos los partícipes de la empresa. O sea, es el ingeniero de proceso, el área contable, el área de comercio exterior, el área de envíos, porque ahora resulta que también tengo que tener el comprobante de que la mercancía llegó. Entonces ya hasta el chavito de almacén pues va a tener que tener un procedimiento para recibir, sellar, guardar, almacenar y proporcionar. Wow. Mucha chamba. Para todos, afortunadamente. Irna, un mensaje para despedir con todas las personas que estuvieron durante este episodio hasta el final. Pues primeramente invitarlos a que nos sigan en medios, que estén atentos a los próximos eventos, a los próximos foros y que se acerquen. Si tienen alguna inquietud, por favor, estamos para ayudarlos. La idea es hacerlos crecer y hacerlos más fuertes, más sólidos. Y pues recordemos, ¿no? O sea, IMEX somos todos, IMEX somos México. Me encanta. Gracias. Pues con esto cerramos otro episodio de La Voz de la IMEX en Index Zona Costa. Estas conversaciones existen porque la industria merece tener voz. Gracias por escucharla. Hasta la próxima.